Y está con nosotros Jacqueline Sandoval, ella es directora ejecutiva de la Fundación para el Debido Proceso, Fundepro. Bienvenida a la tarde de NTN 24, gracias por acompañarnos. Yo comienzo preguntando, ¿qué hace la diferencia entre Hugo Chávez y Nicolás Maduro? Es decir, ¿por qué el aumento considerable en las cifras de detenciones arbitrarias? Bienvenida. Buenas tardes, Idonia, y a toda la audiencia latinoamericana de la tarde. La diferencia está en la represión que nosotros hemos tenido durante lo que es el gobierno del presidente Maduro, incluso en su etapa de transición hasta este momento. Lo que hemos visto es transición por no afectar precisamente el hecho de que Venezuela no lo quiere, el hecho de que Venezuela estamos viviendo en un momento pues desesperante para nuestro país, donde nosotros lamentablemente lo que hemos visto hasta este momento es pobreza, la economía pues como bien lo sabes ya en una etapa de que no es soportable, y por supuesto ya estos son unos reclamos que además se traían desde el mismísimo gobierno de Chávez, la cuestión de precisamente eso, no se quieren presos políticos en Venezuela, en un país evidentemente donde se supone hay democracia y que precisamente nosotros venimos arrastrando esto. Si bien es cierto que el gobierno de Chávez tras rejas 197 presos políticos, nosotros podemos decir de que hubo, por supuesto, más de 2.000 detenciones en todo lo que fueron los 15 años de gobierno, pero con el gobierno precisamente del presidente Maduro nosotros hemos tenido alrededor de 3.695 presos, de los cuales todavía quedan, tenemos 96 presos tras rejas, y de los cuales pues 61 pertenecen a lo que es precisamente las manifestaciones. Si bien es cierto que hay otros que son parte de estos allanamientos que se hicieron, de toda esta persecución a través de la ley de terrorismo que hemos tenido nosotros en Venezuela, precisamente implementada por este gobierno, entonces tenemos precisamente esta cifra de 96 presos políticos, de los cuales 9 pertenecen al gobierno del presidente Chávez. Ahora, sería bueno, señora Sandoval, explicar para nuestra teleaudiencia el concepto de detención arbitraria. Mira, una detención arbitraria es que no llena lo que es los presupuestos de ley. Nosotros, por supuesto, nosotros aquí en Venezuela tenemos dos motivos por los cuales tú puedes ser detenido, que es cuando es un delito en flagrancia y que es cuando hay una orden judicial. Cuando no se llena ninguno de estos dos presupuestos legales, pues estamos ante, por supuesto, una evidente detención arbitraria, aparte por todo lo que es el hecho de la constante violación del debido proceso durante este proceso, es que si tú no cometes un delito, indudablemente ¿de qué te pueden poner preso? Esa es la pregunta que nosotros nos hemos hecho incluso con todos los presos políticos venezolanos, no solamente pues con estos 3.695 presos, sino pues por supuesto con todos los del gobierno del presidente Chávez. Hay un momento crucial, Jacqueline, en este tipo de detenciones, un momento pico a partir del cual se dispara esta espiral a la que nos estamos refiriendo. No te oí bien, Iraña, ¿me puedes repetir, por favor? Sí, cómo no. Decía, hay un momento particular, un momento pico a partir del cual comienza esta espiral de la que hablamos. Mira, nosotros desde el 12 de febrero para acá vemos precisamente el hecho de que los jóvenes salen a manifestar. Los jóvenes, pues por supuesto, con lo que es la asistencia de lo que es la sociedad civil como tal, y para ese momento con algunos líderes de oposición. Ese es el detonante pues, de toda esta cantidad de presos, aun cuando el descontento viene desde el mismísimo momento en que el presidente Maduro gana las elecciones de una manera dudosa, aun cuando, bueno, ya el CNE se supone que resolvió, pero todavía aún no ha habido un conteo exacto de lo que es que Capriles haya querido pues decir que sí, que ganó el presidente Maduro y se conformó con eso, es otra situación. Pero precisamente de ahí viene el detonante de todo este reclamo a lo que es no querer, precisamente, el querer salvar lo que fue su voto en ese momento y que todavía no ha habido una respuesta efectiva para eso.
Otra cosa importante que me llama la atención en, digamos, este informe es el aumento en los malos tratos a los detenidos. Y no hablemos de los casos de tortura, que imagino que también están registrados. Mira, ¿qué sucede con parte de los malos tratos? Primero son jóvenes, es decir, nosotros en la etapa, por supuesto, del presidente Chávez, los presos oscilaban de 30 para arriba, incluso personas generales, banqueros, personas ya con un estatus distinto y por supuesto con un comportamiento distinto. ¿A quiénes detienen desde el 12 de febrero para acá? A muchachos, a jóvenes, a estudiantes. Por supuesto que hay la rebeldía natural del preso, el mismo hecho de que están superpobladas los únicos 2 centros de reclusión que utiliza por lo general el gobierno para mantener a los presos políticos, como es la sede de la Policía Política de Venezuela, el SEBIN, y la Policía de Ramo Verde, pues están superpobladas. Ya el hacinamiento de por sí es un maltrato, el maltrato a los familiares a la hora de la visita, el maltrato a la hora, pues por supuesto, de ellos quererse comunicar, el mismo hecho de que al momento de su detención ninguno salió, como decimos aquí en Venezuela, liso de un golpe, ¿no? Mujeres, hombres, todo el mundo salió golpeado y robado, y te lo puedo decir con certeza porque participé pues en muchos de los casos, en muchas de las presentaciones de estos jóvenes en tribunales, y eso era un constante reclamo de lo que fue el maltrato en el momento de la detención, más allá, por supuesto, como estábamos hablando, lo que es una tortura como tal. Finalmente, no quisiera dejar fuera de la entrevista, sobre todo por el nombre de la fundación que usted preside, el tema relativo al debido proceso en todos estos casos de los que hablamos. Uno escucha a la fiscal general Luisa Ortega Díaz hace unos días atrás señalando que todos los detenidos o familiares han sido atendidos y uno asume que esto implica un debido proceso en los casos. Le pregunto, en todos estos casos de los que hablamos, ¿se ha cumplido el debido proceso? ¿Es, digamos, una característica de los detenidos hoy en día? Precisamente una de las características que nosotros vemos presentes en todos y cada uno de estas detenciones y de estos procesos posteriores es la ausencia del debido proceso. Empezando por el hecho de esta detención, de una detención que ni hay una orden judicial ni estamos en flagrancia. El hecho de que se te ponga preso por protestar, por manifestar. Y además el gobierno se da el lujo en los últimos meses del año de tener una sentencia donde nos dice que el derecho a manifestar, el derecho humano a manifestar, pues es un derecho de segunda categoría que no se puede comparar nunca con el derecho a la vida, el derecho a la paz, el derecho a cualquier derecho humano, cuando realmente aquí no se hace distinciones de derecho. No solamente eso, sino que ahora pues precisamente tenemos la resolución 8610, donde se autoriza el uso de armas a las autoridades militares para, pues precisamente a la hora de una supuesta manifestación que no nos dice si es pacífica o violenta. Pero precisamente como nosotros decimos, si hay algo de lo que nosotros vemos que no existe, y por eso precisamente nació la Fundación para el Debido Proceso en el año 2006, fue precisamente porque lo que veíamos era eso, ausencia del debido proceso en todos y cada uno de los casos, donde hay una criminalización a actos precisamente de disidencia, donde nosotros el hecho de pensar distinto, el hecho de no estar con el gobierno, pues te lleva a eso, a que se te abran procedimientos sin que tú ni siquiera conozcas de esos procedimientos y se te pone preso así, de la nada, sin que en un momento determinado saber. Y posterior a eso, pues el hecho de que tú no puedas defenderte con las debidas garantías, el hecho de que si tú puedes recurrir a cualquiera de las decisiones, pues nunca tienes una decisión positiva porque ese es el comportamiento de los jueces. Bueno, a menos de que no tenemos, por supuesto, un poder judicial independiente y además un ministerio público lo que hace es que parece que son afectos o que son efectivos del PSV en vez de que son precisamente representantes del pueblo, representantes de la sociedad ante la ley. Eso es lo que nosotros vemos una y otra vez en los casos. El hecho de que el derecho a la defensa, que es uno de los
de los más apreciados dentro del proceso, precisamente te tiene que decir esto. Sí, que tú no puedas defenderte debidamente, ya eso afecta lo que es el debido proceso. El hecho de que aquí las audiencias nunca son a la hora y en el momento en que deben ser, y que son diferidas y una y otra vez, entonces eso también afecta lo que es el debido proceso. Pues quiero agradecer a Jacqueline. Quiero agradecerte, Jacqueline Sandoval, directora ejecutiva de la Fundación para el Debido Proceso, Fundepro, por compartir con nosotros en vivo y directo desde Caracas. Buena tarde. Buenas tardes.